Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hoy contamos con la asistencia de Nacho Herranz, que es el responsable de negocio de Paradigma Digital, y nos va a hablar del gobierno de los procesos de transformación dentro de una compañía. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas, Diego. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, aquí preparado y muy expectante para ver qué nos cuentas, porque al final creo que hoy en día con todo lo que está pasando alrededor es inevitable que cualquier compañía tenga que enfrentar o sucumbir ante un proceso de transformación de ella misma, ¿no? Sea en parte o en su totalidad. Así que eh, me va a interesar, creo que me va a interesar muchísimo lo que nos vas a contar. Así que si quieres, pues ya arrancamos y empiezo con la primera pregunta, ¿no? Este tema que, como decíamos, ¿no? Ahora siempre fue algo que está muy en boga, muy importante, todas las empresas se tienen que ir adaptando, pero creo que aparte la situación del mundo ha impulsado más esta necesidad y entonces empiezo con la primera pregunta y es, ¿por qué se necesita un modelo de gestión específico para transformar una compañía? Sí, pues yo creo que tú lo has contado muy bien al inicio, ¿no? O sea, este proceso de cambio en el que estamos, o este proceso tan convulso, la buena o la mala noticia es que no vamos a volver al estadio anterior. Es decir, tenemos que preparar, como tú bien has dicho, las compañías para cambiar, ¿no? El problema que tienen las compañías en general es que están preparadas para ejecutar de manera eficiente pues, su modelo de negocio actual, ¿no? Y a partir de ahí hacer pequeños cambios incrementales. Pero cuando llega el momento de hacer cambios más radicales, nos cuesta, ¿no? Dicen que la bombilla eléctrica no procede de la mejora continua de las velas, ¿no? Sino que realmente procede de otro sitio, es un cambio radical, ¿no? Y el problema que tenemos y por lo que necesitamos un proceso específico es que las personas, por lo general, suelen ser reacias a este tipo de cambios, ¿no? Este tipo de cambios profundos generan inseguridad, generan incertidumbre y por eso es por lo que necesitamos un modelo de gestión específico para estos procesos de transformación que es un poco diferente al modelo de gestión típico de lo que sería el business as usual de una compañía. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de procesos de transformación o de procesos de cambio? Pues los más típicos a los que nos enfrentamos en Paradigma, por ejemplo, en nuestro día a día son grandes procesos de renovación tecnológica, cambios en el modelo de negocio de una compañía que decida virar su modelo de negocio y eso requiere un cambio profundo, cambios a nivel organizacional, los típicos procesos de transformación digital, ¿no? A los que se han enfrentado las compañías en los últimos años y que algunas siguen, o procesos de adopción de métodos ágiles, ¿no? Cambio para implantar prácticas ágiles. ¿Y meterías dentro de esta lista la situación en la cual una compañía se encuentra con que entra competencia con un producto mucho mejor que el que tienes, que ahora ¿no? En el mundo digital, con todas las empresas de producto o de servicio, creo que le está ocurriendo a muchas. ¿Meterías dentro del saco a este tipo de cambios? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, me viene a la cabeza con lo que tú estás comentando el tema de la banca, ¿no? Toda la revolución que está habiendo en la banca con la entrada de las fintech y todo este proceso de cambio que están sufriendo los bancos, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro de lo que tú comentas y que requiere también este proceso de gestión específico que vamos a hablar hoy. Así que existe un proceso de gestión, como bien dice, la causa es que, bueno, necesitamos encontrar la bombilla eléctrica y no continuar creciendo sobre las velas, me quedo con esa que me parece muy buena. Pero, ¿cómo es ese proceso? Porque imagino que es algo que está pensado, organizado y que no sé si es un paso a paso a seguir, son unas líneas, unas guías, ¿cómo es ese proceso? Sí, yo creo que aunque cada proceso requiere cosas específicas y cada compañía es un poco particular, yo creo que estos procesos comparten ciertas similitudes. Dicen también que el primer punto es, como te comentaba antes, como a las personas nos cuesta un poco cambiar o estamos muy metidos en el modelo de negocio actual, una de las cosas que yo creo que son fundamentales es que hay que meter algún tipo de agitador externo o una visión externa
que incorpore una visión un poco diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros llegamos a los clientes, nosotros no es que seamos más listos que nuestros clientes, todo lo contrario muchas veces, pero a veces vemos cosas distintas que ellos no ven, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente porque ellos están muy metidos en su día a día y nosotros incorporamos muchas veces esta visión externa, ¿no? Dicen que desde dentro de la botella no se puede leer la etiqueta. Pues en estos procesos de cambio, sin un agitador externo, a veces es muy difícil exactamente con las mismas personas y los mismos mimbres que te han llevado a ese modelo de negocio actual, ser capaces de aplicar algo disruptivo. Cuando dices agitador externo, ¿te refieres a un consultor externo? ¿Te refieres a un experto en esto? ¿Qué sería un agitador externo? Sí, las dos, puede ser las dos cosas, ¿no? Puede ser alguien, para mí es alguien que te aporte una visión un poco distinta o que te venga de un contexto un poco distinto al que tú estás habituado y que te ayude en esta gestión de cambio a eliminar en lo posible los sesgos que tú puedas tener, ¿no? Entonces, normalmente es un consultor, como tú dices, ¿no? Las empresas acuden a un consultor que es el que le da esta visión externa, pero podría ser un experto también en el negocio, ¿no? Pero de alguna forma también hace de consultor, ¿no? Sí, para mí ese es el primer punto para arrancar, porque si no el cambio no va a ser lo suficientemente disruptivo, ¿no? El segundo punto que se olvida muy a menudo es preguntarte para qué quieres cambiar. Y esto es un poco diferente en cada compañía, ¿no? Que ha habido un error muy grave cuando se han abordado los procesos típicos de transformación digital en los últimos años. Nadie se ha preguntado un poco el para qué bueno, se han tirado muchos millones de euros en transformación digital mal entendida o entendida como renovación técnica, etcétera. Es muy importante entender este cambio que va a suponer para tu compañía. Normalmente, como comentábamos antes, suelen ser cambios en modelo de negocio, suelen ser cambios para ser más eficiente, y alrededor de esto hay que generar una visión compartida en toda la compañía de por qué estamos haciendo este cambio, ¿no? Y luego, más adelante, estos objetivos tienen que transformarse en KPIs para hacer el seguimiento del impacto del cambio, ¿no? Yo quiero virar mi modelo de negocio, pues ¿cómo voy a medir que eso está virando, ¿no? Y que no confundamos los medios con el fin, ¿no? Y el tercer punto, una vez que tenemos definidos los objetivos, es identificar un pequeño assessment, o sea, es hacer un pequeño assessment donde identifiquemos, digamos, el gap de cómo está ahora la compañía respecto a estos objetivos de dónde quiero estar. No un gran assessment. Eso suena a autocrítica, ¿no? O sea, imagino que hay que ser muy crítico en ese punto, ¿no? Ser muy realista de cuál es la situación actual, porque si no, Sí, ¿no? Si uno cree que está en un lado, pero le da vergüenza decirlo, ¿no? Se pone eso mejor de es. lo que está, estamos en un problema. Eso es, ahí es otro punto donde influye el primer punto por el que hemos comenzado, que es la visión externa, ¿no? O sea, yo estoy bien, pero tampoco sé muy bien cómo están los demás o cómo debería estar, ¿no? Con lo cual esa visión externa me pone un poco un ratio, si ha visto más cosas en el mercado, de realmente identificar si estás bien para tu sector o si ese gap es más grande del que tú te pensabas, ¿no? Cuarto punto, al final esto es muy sencillo. A partir de ese gap creas una especie de roadmap de alto nivel, muy orientado a cubrir el gap. Y ese roadmap de alto nivel, dependiendo de lo grande que sea el proceso de cambio, suele tener proyectos o solemos agrupar los proyectos en programas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos de transformación digital de 3 años, oye, pues te salen un montón de proyectos, hay que agruparlos como en grandes líneas de acción, ¿no? Oye, pues la línea de eficiencia, la línea de mejora cultural, la línea de nuevos modelos de negocio y a partir de ahí ir agrupando los proyectos y priorizándolos conforme a los objetivos. Y luego, un punto fundamental que también muchas veces se olvida es el modelo de gobierno de ese cambio. Es decir, cómo ejecutar ese roadmap también tiene que ser de una forma un poco distinta a cómo se ejecutan los proyectos del business as usual, ¿no? Nosotros proponemos siempre aplicar principios ágiles en ese gobierno, pues centrarse en el valor, hacer pequeñas iteraciones, el tema de equipos autónomos, todos esos principios que utilizamos muchas veces en los proyectos de software también aplican en estos grandes procesos de cambio con ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo,
nosotros tendemos a hacer como una especie de pseudo sprints mensuales donde se hace una revisión de cómo avanza todo este roadmap, ¿no? Nos damos un poco más de tiempo porque normalmente en estos cambios profundos requieren un poco más de tiempo que un sprint normal de software para tener impacto en la empresa, ¿no? Y poder valorar con KPIs de impacto realmente el cambio, ¿no? Y es interesante que estas reviews mensuales en algunos clientes lo estamos haciendo dentro de su comité de dirección, con lo cual tienen la máxima visibilidad y la máxima prioridad para la compañía. Bien, entonces, si lo resumo, necesitamos alguien que nos ayude de fuera, que nos agite, necesitamos definir hacia dónde queremos ir, los objetivos y cómo voy a medir eso, necesito saber dónde estoy y qué me falta para llegar a donde quiero llegar, con eso hago un plan y después a perseguir ese plan para que ocurra. Ese es el Correcto, resumen correcto. correcto. Vale. Si te fijas, no es nada del Suena otro mucho mundo, trabajo. es mucho trabajo y mucho sentido común, pero es muy normal encontrarte muchos procesos de cambio sin alguno de estos pasos. Arrancando como pollo sin cabeza sin saber para qué, teniendo un plan pero no un modelo de gobierno claro de cómo vamos a hacer seguimiento de que se ejecute ese plan. O sea, cosas como muy básicas pero que no sé por qué normalmente se olvidan. Bien, es bueno tener este roadmap, pero tú que has tenido o has enfrentado y has llevado adelante varios procesos así de transformación, seguro que has aprendido truquillos, ¿no? Truquillos, cosas a tener en cuenta que pueden ayudar a que esto sea un poco más llevadero o que tenga mayor nivel de éxito. ¿Nos puedes compartir alguno de esos trucos? Sí. A ver, yo creo que para empezar, yo creo que es muy importante entender que las consecuencias de las transformaciones siempre recaen sobre las personas. Y esto está como muy manido, pero yo creo que es muy, muy importante y que a veces lo obviamos, ¿no? Las personas tienen sus sentimientos, tienen su trabajo actual que a lo mejor va a cambiar, con lo cual esto les genera cierta incertidumbre. Tenemos que tener eso en mente desde el principio, que somos personas y que tenemos que hacer una adecuada gestión de los sentimientos, de la participación de los diferentes departamentos en el cambio para que lo entiendan como algo propio y que no se venga desde fuera, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que depende de cómo se presenten las cosas, se aceptan o no se aceptan. Es decir, si el cambio viene de fuera, aunque sea bueno, a veces como que lo rechazas de primeras, ¿no? Mientras que si hay una participación de las personas internas en este proceso de cambio, pues se entiende mucho mejor, ¿no? Y te sientes más empoderado y te sientes más como parte de este cambio, con lo cual, pues eso no se entiende como algo externo que te venga impuesto. En este sentido, lo que nosotros recomendamos es que de este plan que hemos hablado antes, cuando se generan proyectos, pues empoderar a diferentes partes de la organización para que lideren estos proyectos, ¿no? Oye, pues si hay proyectos de, como decíamos antes, es un proyecto de cambio cultural, es un proyecto de renovación técnica, etcétera, que sean personas internas del cliente que reserven parte de su tiempo para ser estos owners de programa o estos product owners de proyecto y que también se quede capacidad instalada en el cliente, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que otra cosa muy importante es que tenga el liderazgo y los sponsors correctos. No se puede hacer un proceso de cambio de abajo arriba. O sea, si aquí no está, si es un cambio en un departamento, pues tiene que estar apoyado por la dirección del departamento. Si es un cambio a nivel de compañía, tiene que estar sponsorizado por el CEO. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en estos proyectos hay problemas. O sea, siempre hay obstáculos y siempre hay líos, ¿no? Y si no tienes la sponsorización adecuada, es muy difícil avanzar por todo lo que hemos hablado antes de resistencia al cambio, etcétera, ¿no? Lo comentaste antes, ¿no? En el tema ese de ese seguimiento a nivel de comité de dirección, ¿no? Eso es. A eso te refieres, ¿no? No solo seguimiento, o sea, en este cliente en el que te comentaba, yo creo que está muy claro, o sea, el hecho de que esté en el comité de dirección ya asegura que tenga cierto liderazgo, pero hay veces que no está dentro del comité de dirección, pero sí tienes la sponsorización del CEO o tienes línea directa con el CEO y hablas con él de vez en cuando para eliminar obstáculos, etcétera, fuera del comité de dirección. Puede ser otra opción, pero tienes que tener, Porque aclarar que obstáculos siempre va a haber, es inevitable en claro, un proceso de cambio como este.
Eso es, eso es. Yo creo que aquí hay otros puntos también que son bastante delicados y es que yo creo que tenemos que aceptar desde inicio que hay personas que a lo mejor no sirven para el nuevo escenario, ¿no? Yo creo que esto es algo duro que a veces intentamos evitar, pero que es inevitable, ¿no? Yo creo que estos cambios van de desaprender a veces, de deshacerte un poco de tu rol actual y entender cuál será tu rol nuevo después de este proceso de cambio y hay personas que se agarran, ¿no?, a su, a su posición actual y que a veces no son capaces de adaptarse al nuevo entorno, ¿no? Y esto, bueno, es la parte dura, digamos, de los procesos de cambio, pero yo creo que hay que aceptarlo desde inicio, ¿no? E intentar que, pues eso, que sean las menos personas posible. Y otro punto fundamental, yo creo que es tener quick wins. Es decir, independientemente de que tengas un roadmap o un plan que vaya a 1 o 2 años, yo creo que los primeros 2 o 3 meses hay que entregar algo, pequeños proyectos, pequeñas victorias que vayan un poco haciendo que se entienda el cambio, que se comunique y que ayude a abrir un poco camino para lo que queda de proyecto. Y como último punto, también yo creo fundamental que nos ha costado en algunos proyectos es entender que este cambio requiere tiempo. Es decir, tú tienes tu... Hay un dicho que a mí me gusta que es como cambiar el agua, no, cambiar las tuberías sin cortar el agua, ¿no? O sea, realmente las personas que están implicadas en este proceso de cambio a veces son las mismas personas que están dirigiendo el business as usual de la compañía, ¿no? Con lo cual, ya sabemos lo que pasa cuando hay cosas urgentes con respecto a las importantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender desde inicio que el cambio requiere cierto tiempo y requiere cierto compromiso, ¿no? No es algo que se haga en horas extra o que se haga en los huecos entre el business as usual. Y ahí yo soy muy, muy radical en eso. Yo os recomiendo que si no tenemos este compromiso, no empezar, porque esto después genera frustración, ¿no? O sea, saber que nosotros como compañía eh, podemos llevar el peso de un proyecto, pero necesitamos la implicación del cliente en ese proyecto, ¿no? Y no es que nosotros como paradigma tengamos tiempo, sino que requerimos que el cliente también dedique cierto tiempo al proyecto, ¿no? Siempre intentando que sea lo menos posible, pero es inevitable. Pero ese cierto tiempo no es poco, ¿no? Es bastante, no es algo que es 1 hora a la semana. No, 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 no. Depende del proyecto, por supuesto. Yo creo que ahí la clave también está en dividirlo, ¿no? O sea, nosotros requerimos que haya digamos que haya un sponsor del proyecto al más alto nivel del cambio, pero si luego hay pequeños subproyectos, oye, pues que se divida un poco la responsabilidad, ¿no? Y que estos pequeños subproyectos tengan cada uno una cabeza visible que, que tire del carro a ese nivel más micro, ¿no? Pero que todas esas personas también tengan tiempo para dedicarle, porque si no pasará lo Eso mismo, es, pero en un nivel más pequeño. eso es, eso es. Bien, ¿algún otro truquillo así de maestro con esa Pues experiencia? no, no, no. Así de primera yo creo que con tener en cuenta esas cosas son los principales problemas con los que yo me he encontrado. Vale, y hay un tema que no has comentado, yo no sé si es un truco o en realidad es algo que por mi experiencia me entra a mí la duda, ¿no? Y es todas estas transformaciones dentro de las empresas eh, normalmente impactan a mucha gente. Y entonces, cuando las cosas impactan a mucha gente, es importante o es muy importante la comunicación, que la gente sepa qué está ocurriendo, hacia dónde se va, cómo va avanzando, por qué se hace. Bueno, todo lo que tenga que ver con que lo que mencionabas al principio en los trucos, ¿no? Que se sienta parte de este proceso Sí, de transformación y de cambio. Pero no has mencionado nada de cómo se comunica o si se debe comunicar o por el contrario, como es un cambio tan radical y puede tener impacto, no, mejor lo hago a escondidas y ya se enterarán. vale, sí. Esta casi podías contestarla tú mejor que yo, ¿eh? Pero bueno, ya que soy yo Pero el tú, entrevistado tú hoy. eres, yo estoy entrevistando, hoy no contesto. Venga, pues lo intento. Eh,
Yo creo que es fundamental, como tú decías, que es que el cambio, o sea, visualizar el cambio y en un soporte único y claro, ¿no? Nosotros que hemos utilizado a veces desde presentaciones compartidas en un formato, digamos, más cutrecillo, hasta Gira Portfolio o montar una pequeña web donde estén un poco todos los proyectos y se visualice el cambio de un primer nivel, hasta una Ovella Room, ¿no? Que hemos montado en algunos clientes, que sea un poco una sala llena de paneles visuales donde se vean a alto nivel cómo van evolucionando los proyectos. Y aquí sí que es verdad que que hay una cosa fundamental que no te he dicho antes entre los trucos, pero que yo creo que es muy importante, que es que tiene que haber cierta estandarización a la hora de hacer seguimiento de los proyectos, ¿no? Porque si no, cada responsable de proyecto te lo presenta de una forma y no te queda claro en qué estado está el proyecto, ¿no? A mí me gusta que cada proyecto tenga 4 puntos muy claros, que son alcance, qué vamos a hacer, presupuesto, que es, oye, cuánto nos va a costar esto, roadmap de alto nivel, que tenga cierto compromiso, ¿no? con los tiempos, aunque sea por Qs, y muy importante el retorno, que es, oye, estás haciendo este proyecto y qué esperas conseguir al hacer este proyecto. Tienen que estar estos 4 puntos de alguna forma. Entonces, a mí me gusta crear una especie de fichas de proyecto, ya sea como decíamos antes en Jira o una ficha en una presentación compartida, lo que sea, y que todos los reportes de proyecto se adapten a esta ficha. Porque si no, algo que yo me he encontrado en muchos procesos de cambio y es que en las reuniones se cuenta el estatus y ese estatus a veces enmascara la falta de avance, ¿no? Cuentas el estatus y a las 2 semanas cuentas otra vez el estatus y a las 2 semanas cuentas otra vez el estatus de cómo está el proyecto y yo creo que esas reuniones hay que centrarlas más en qué se ha avanzado desde la última reunión y no me cuentes el estatus otra vez. Y eso, con una ficha un poco estandarizada, te ayuda a también hacer un poco más cortas estas reuniones o estas reviews. No, no me puedo callar, Nacho, con esto. Cuando dices el estatus y que se ha avanzado, em, también me recuerda mucho a estas típicas reuniones de seguimiento donde la gente más bien cuenta lo hecho, ¿no? He hecho esto otro, o hemos hecho, en el caso que sean equipos, pero no se mira si esas acciones han generado impacto en el camino hacia donde querías ir. Y no Eso sé si es, también te eso has es. encontrado esto, ¿no? En los procesos de transformación. Yo creo que es normal, ¿no? La gente tiende a decir, pues, que yo estoy haciendo cosas, pero en realidad la compañía no solo necesita que hagas cosas, necesita que tú puedas hacer cosas y adaptarte para conseguir los objetivos que se están buscando. Te diría que creo que en todos los que he colaborado ha pasado lo mismo. A eso me refería antes cuando hablábamos un poco de retorno, ¿no? Que ese retorno, muchas veces la forma de visualizarlo son KPIs, pues identificar ciertos KPIs y que se vea cómo se mueve la aguja, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que a veces tú haces una cosa y no tiene un impacto en los KPIs hasta un poco más adelante. Pero yo creo que el objetivo tienen que ser modificar esos KPIs porque si no pasa el error que comentábamos al inicio, que se confunden los medios con el fin, ¿no? Y el hecho de que yo haya hecho cosas haga que, oye, ya he terminado y no puede ser así. Sí, sí, yo Y coincido plenamente con... es un cambio difícil, ¿no? O sea, por lo menos por lo que yo he vivido. Nos cuesta a todos, Sí, ¿no? Ese pasar de decir qué he hecho a decir cómo va el tema, más allá de que lo haya hecho o no lo haya hecho. eso es, eso es. Y también que hay que aceptar la situación en la que he hecho algo y no he tenido el retorno esperado, que a veces Eso da puede mucha pasar. bronca, ¿eh? Pero ocurre, sí. Y a veces pasan estos procesos de transformación. Por eso es fundamental también revisar el retorno para saber en qué proyectos tienes que seguir invirtiendo y en qué proyectos tienes que dejar de invertir porque sí que se ha hecho un trabajo, pero no ha tenido el retorno esperado en las compañías. Y entender que eso no es un fracaso, ¿no? Entender que algo, algo que hayas previsto que vaya a funcionar de tal manera no haya funcionado, Claro, no es un claro, fracaso, es parte del eso proceso es. de cambio y de aprendizaje. Eso es. Yo creo que aquí la clave y lo que tienen que ayudarnos estos modelos de gobierno es a que sea un fracaso barato. Es decir, el hecho de hacer un seguimiento mensual, como comentábamos antes, el aplicar principios ágiles a la ejecución del plan, hace que te enteres lo antes posible de ese fracaso y esa inversión que has hecho no sea un proyecto a 3 años y que a los 3 años te des cuenta de, joder, vaya mierda he hecho, ¿no? Que no tiene retorno. Oye, que mes a mes vayas teniendo un seguimiento para ver ese impacto.
Sí, utilizando también que nos has compartido un par de frases. Hay una frase interesante que he oído varias veces que dice que si no hay errores es que no estás probando lo suficiente, ¿no? Claro, o que Es no estás implícito. sí, que no estás arriesgando lo suficiente. También, ¿no? O sea, en estos procesos de cambio a veces es un pequeño salto al vacío, ¿no? Respecto a lo que ya estás haciendo, ¿no? Entonces, lógicamente, si es un riesgo, o sea, si hay un riesgo muy alto de que vas a quebrar la compañía, eres un suicida, ¿sabes? Te has pasado. Pero si todos los proyectos van bien y todo va perfecto en las revisiones, oye, es que no ha sido suficientemente retador el cambio que te estabas planteando. Con lo cual algo tiene que ir mal. Si no, no Bueno, estás, hay no que, hay que estás. prepararse, ¿no? Hay que prepararse y esto nos cuesta en general, hay que prepararse para que parte de las cosas vayan mal y cambiarlas, aprender de ellas. Eso, Sí, bueno, vale tanto para este proceso como para el trabajo de todos los días también, sin duda. claro. Y también entender que hay que cambiar la mentalidad de las compañías en cuanto a que si en una reunión alguien dice, oye, este proyecto no va bien, no pase nada, ¿no? Y se acepte ese fracaso. Porque ¿qué pasa? Que si las personas van con miedo a esas reviews, van a tender a exagerar lo que han hecho para que no aparezca ahí un semáforo rojo y que le echen la bronca al día siguiente, ¿no? Con lo cual es un tema que implica un cambio en la mentalidad de las compañías, el aceptar ese fallo y no castigarlo. Qué difícil esa parte, qué difícil. Mm. Muy difícil. Bueno, pero sin duda que se puede corregir, por lo menos lo hemos visto. Y Sí, Nacho, porque ya llevamos tiempo, me gustaría que para cerrar eh, nos digas qué es lo que debería, cómo es ese cierre, qué debería llevarse una persona después de pensar en un gobierno de procesos de transformación. vale, pues aquí tengo una pequeña mala noticia para las compañías que se aborden en estos cambios, aunque en parte es una oportunidad, ¿no? Y es que tenemos que preparar las compañías para que este cambio sea de alguna forma una constante, ¿no? Que hoy es una renovación tecnológica, mañana es una adopción de Agile, pasado es un cambio en el modelo de negocio, ¿no? Entonces, poco a poco, este primer cambio va generando mimbres y va generando mentalidad para que esta cultura del cambio se impregne en la empresa y los siguientes cambios no sean tan duros, sean más una evolución y no cambios tan radicales, ¿no? Entonces yo creo que esto es, de alguna forma, es muy bonito porque genera constantes oportunidades y por otro lado genera también bastante estrés, ¿no? Porque no tienes una sensación de final, ¿no? Es importante aquí celebrar los pequeños hitos que se van consiguiendo, pero entender que si quieres ser relevante en este entorno en el que nos encontramos, tienes que estar preparado para un cambio y una adaptación continua. O sea, cambio, cambio y cambio. No, no queda Sí, otra. Y asumirlo y aprovecharlo también, porque al final estas situaciones es donde se generan oportunidades importantes para todas las compañías y que muchos han eso sabido es, aprovechar, ¿no? eso es, eso es. Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por tu participación, por compartir con todos nosotros esta experiencia y espero que volvamos a conversar en breve, pero no te voy a dejar escaparte sin antes hacerte una pregunta final que realmente no tiene necesariamente que ver con el tema del podcast y es, ¿qué libro, película o podcast nos recomendarías que más te guste, que no necesariamente tenga que ver con esto, pero que debería, cualquier persona que esté interesada en gestión de compañías, en negocios, etcétera, debería leer o escuchar o ver si es una película? Jo, qué buena pregunta. Me pillas un poco desprevenido ahora mismo porque hay tantos, pero, por El ejemplo, primero que te venga a la cabeza, que siempre es el sí, válido. me viene a la cabeza, yo suelo escuchar el podcast de K-Fan, en el que hablan diferentes emprendedores de cómo han vivido un poco las empresas, este proceso de cambio que existe en las startups desde que tienen la primera idea y van validando el modelo de negocio. Yo creo que es muy interesante porque si bien
no todo lo que pasa en las startups aplica en un entorno, digamos, más empresarial o empresas más grandes. Yo creo que sí que hay ciertos principios de los que se pueden aprender y que puedes coger cosas. Entonces es el primero que me viene a la cabeza, pero yo creo que puede ser interesante. Muy bien, pues nos quedamos con ese que yo lo he oído algunas veces, algunas porque me lo has compartido tú y la verdad que cuentan cosas muy interesantes. Pues lo dicho, espero que podamos volver a hablar dentro de no mucho y un placer tenerte por aquí. Nada, muchas gracias a vosotros y espero no haberme enrollado mucho y que quede algo interesante. Sí, hombre, seguro que sí. Muchas gracias. Hasta luego, Venga, Nacho. hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.